Se mira mi pantalla, ¿correcto? Bueno, ya saben ustedes que pueden interrumpir en cualquier momento. Siempre damos un recordatorio, digamos, ¿verdad? De lo último que nos quedamos la semana pasada. Y fue que, pues, es el capítulo 44 de la familia de los beta-lactámicos, donde vamos a ver penicilinas principalmente hoy, cefalosporinas, carbapenems y los inhibidores de la beta-lactamasa, que no son exactamente antibióticos, pero como se trabajan o se combinan con penicilinas, pues se agrupan acá. ¿Ok? Entonces, pues ya vimos que los beta-lactámicos comparten una estructura y un mecanismo de acción comunes y es inhibiendo la síntesis del peptidoglucano que está en la pared de la bacteria. Entonces, la pared de la bacteria es esencial para que la vida de la bacteria, para ponerse a mantener y desarrollarse, y este antibiótico, este grupo de antibióticos, los beta-lactámicos, lo que hacen es destruir la pared de esta bacteria y matan a la bacteria. Entonces, son bactericidas. La forma de defenderse de los beta-lactámicos en general es que al hablar de penicilinas, ¿sí? Están las penicilinasas, que son un tipo de enzimas producidas principalmente por bacterias gram positivas, ¿sí? Que lo que hacen es proteger al microorganismo, a la bacteria. Estas enzimas pueden ser producidas por gram positivos o por gram negativos, pero principalmente lo producen los gram positivos, no exclusivamente. Y lo que hacen estas enzimas beta-lactamasas es romper el anillo beta-lactámico y así desactivan al antibiótico. Vimos esto, que era exactamente el anillo beta-lactámico actúa rompiendo este enlace y pues ahí desactiva a la penicilina. Gana la bacteria. El antibiótico no puede destruir a la bacteria porque el antibiótico es desactivado. Le ganó la bacteria al antibiótico, a la penicilina. Y esto fue lo último que vimos, que ya lo platicamos así muy rapidito, que son las proteínas fijadoras de penicilina. Penicillin Binding Proteins, PBP, ¿ya? Estos son los sitios blancos, los sitios donde debe de llegar el antibiótico. Estos sitios están ubicados en las bacterias y tienen varios sitios blancos. Entonces, el antibiótico debe llegar a acoplarse a estos sitios para poder destruir a la bacteria. ¿Ok? Entonces, son de los mecanismos de resistencia que pueden haber y por alteración de estos PBP o porque la bacteria no logra llenar estos sitios blancos o estos lugares específicos. Entonces, ese es un lugar, es una situación que puede dar resistencia, o bien que el antibiótico no logra penetrar al lugar de acción debido a que la bacteria no tiene unos conductos o porinas, es muy permeable y no logran penetrar. Esto fue lo último que vimos. Ahorita vienen un par de... ¿Hasta ahí había alguna pregunta? ¿Tiene alguien alguna pregunta? Ok. No, doctor, gracias. Bueno, ahorita voy a pasar rápidamente un par de diapositivas de historia, ¿verdad? Que pues ya lo habíamos revisado, las fechas, Alexander Fleming y pues todos los premios que le dieron, que bien merecido. El hongo que él fue el que vio que le estaba destruyendo sus cultivos, que era el Penicillium notatum. Y regresamos ya a los antibióticos, lo que estamos viendo. Son bactericidas, nos sirven para tratamiento y también para profilaxis de algunas enfermedades.
Cubre o destruye estreptococos, estreptococopiógenos, pneumoniae, enterococos, estafilococos, pero pues son antibióticos que llevan desde el año 42, dijimos, ¿verdad? Que están en uso y han tenido muchos problemas de resistencia con el tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es un tema importante y aquí vamos a empezar a ver lo que en sí son las penicilinas, que vamos a ver que hay gran variedad de penicilinas, que no todas las usamos los, los odontólogos, ¿verdad? Pero esta es la clasificación de las penicilinas. Hay, en principio, dos familias de penicilina. O sea, la clasificamos en penicilinas naturales y penicilinas semisintéticas. Y de ahí vamos a ver que las naturales hay tres, que una es la penicilina cristalina, otra es la penicilina procaína y una tercera que es la penicilina benzatina o benzatínica. Que las semisintéticas también son tres, la familia de las aminopenicilinas, las isoxazólicas, penicilinas isoxazólicas y la familia de las antiseudomonas. En estas, por ejemplo, con los colegas que están acá presentes, con el doctor Ramos, el doctor Mendoza, vimos en los hospitales o aprendimos muy bien el uso de las penicilinas naturales, de la penicilina cristalina, de la penicilina procaína y de la benzatínica, pues no tanto, benzatina, no la usábamos mucho. Y de las aminopenicilinas, ¿verdad? Que son semisintéticas, son medicamentos que seguimos utilizando bastante. En los hospitales aún se siguen utilizando de buena medida las penicilinas naturales, aunque han sido desplazadas bastante por las cefalosporinas que ofrecen algunas ventajas o buenas ventajas que vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Entonces, las penicilinas naturales, benzilpenicilinas o penicilinas G, ¿ya? ¿Dónde está la procaína, la cristalina y la benzatina o benzatínica? Y las penicilinas semisintéticas, que también son tres. Las penicilinas naturales, ¿sí? Las medimos o la unidad de medida es en unidades internacionales. Y estas unidades internacionales se basan en la actividad biológica del medicamento, de los efectos que puede producir el medicamento. Y hay una forma de compararla, digamos, ¿verdad?, a los miligramos, y es que 1.000.000 de unidades internacionales de penicilina equivalen a 750 miligramos, ¿sí? Entonces, para tener una idea, penicilina G sódica cristalina o penicilina básica es la que nos hace la diferencia, pero básicamente fijémonos en penicilina cristalina. Tiene algunas características bien importantes que sí les sugiero que las anoten. Es una penicilina natural, ¿sí? Es para uso intravenoso y la utilizamos cuando necesitamos en el sitio específico de acción una cantidad grande de penicilina. Entonces, la dosis es entre 3 o 4 millones de unidades internacionales de penicilina cada 4 o cada 3 horas. Nosotros en el hospital la usábamos 3 millones de unidades internacionales de penicilina cristalina cada 4 horas o cada 3 horas, teniendo un máximo hasta 25 millones de unidades internacionales en el día, ¿sí? Entonces, esta penicilina intravenosa la utilizamos
como un tratamiento inicial, como un tratamiento de choque, cuando, por ejemplo, teníamos algunos pacientes con traumas faciales importantes, con fracturas de mandíbula o fracturas de malar, con muchas, malar, el pómulo, con muchas laceraciones o muchas heridas. Entonces, inicialmente estos pacientes empezábamos utilizando un esquema de penicilina intravenosa, que es penicilina cristalina, una dosis alta en el sitio de acción. Y luego viene la segunda de las penicilinas naturales, que es intramuscular, es una penicilina de depósito. Estas dos que vienen las llamamos penicilinas de depósito. Y a diferencia de la penicilina cristalina, que se utiliza intravenoso, la característica de estas es que es una penicilina de uso intramuscular. Aquí vienen algunas de las desventajas porque se llama G-procaína, está mezclada con procaína, que es un anestésico que ayuda a que no sea tan doloroso. Yo creo que igual sigue siendo bastante dolorosa y tiene la desventaja de que se utiliza intramuscular cada 12 horas, ¿sí? Dosis 400 a 800,000 unidades internacionales cada 12 horas. Lo que quiere decir que a este paciente que le dejábamos penicilina procaína, cada 12 horas tenía eh, una, una inyección dolorosa de forma intramuscular. Vamos a ver por qué es intramuscular. Y la tercera penicilina natural de estas es la penicilina G-benzatínica, benzetacil, eso era muy conocido hace un tiempo, creo que todavía se consigue en el mercado, y con una dosis de 2.400.000 unidades en dosis única, y es cada 21 días o cada 24 días, dependiendo las necesidades, ¿ya? Esta se utiliza, por ejemplo, para tratamientos de pacientes con fiebre reumática. Esta penicilina no es algo que nosotros como odontólogos utilicemos frecuente. Tiene otras aplicaciones diferente a la procaína y la cristalina, porque, por ejemplo, en estos pacientes que les cuento, pasaban el periodo agudo después del traumatismo, después de la cirugía, con penicilina cristalina y luego cambiábamos a una dosis un poco menor ya de penicilina procaína. Y van a ver por qué es menor. Penicilina procaína. Estas son penicilinas de depósito. Y como en los hospitales todo se hace cortito, ¿verdad? No es intramuscular, sino que es IM, no es intravenoso, sino que es IV. También era una forma de llamarla, ponerle peniproca. Y a la otra le decíamos penicrista, o le seguimos diciendo penicrista. Entonces, esta forma un depósito en el músculo, ¿sí? A partir de cual la penicilina se va liberando lentamente, pasando a la circulación sistémica. Entonces, no necesita tanta dosis, tantas unidades internacionales, porque nos da menos cantidad, pero por tiempo más prolongado, hasta por 7 días, ¿sí? Estos pacientes generalmente manejábamos primero intravenoso, cristalina, intramuscular, procaína y luego alguna penicilina semisintética por vía oral para terminar el tratamiento. Les digo, pacientes con traumatismos faciales importantes, donde habían muchísimas laceraciones, caídas en asfalto, donde pues era una contaminación grande de los tejidos. Y estaba esta otra, la penibenza o penicilina benzatínica, también intramuscular, son penicilinas de depósito, estas dos, y se va liberando más lentamente que la penicilina procaína. Concentraciones séricas menores, pero por más largo tiempo. Se detectan hasta por 30 días. Por eso se usan cada 21 días. Hay diferentes esquemas, pero 21 es lo que con mayor frecuencia se describe. ¿Ok?
Doctor, El disculpe. espectro de acción de las penicilinas, ¿sí? Aquí se los había puesto en rojo, ¿verdad? Son Héctor, disculpe, parece sensibles que una niña le pidió la a palabra. la... Héctor, disculpe, hay una niña que le parece le pidió la palabra. Sí, le oigo, doctor Cheu. Hay una niña, una alumna que pidió la palabra, escuché que habló ella. Pues no vi. Por favor. Doctor, disculpe, dijo que Gracias, doctor Cheu. la penicilina ¿Alguien quiere? benzatínica. Ay, creo que no me escucha. Sí, le oigo perfecto. ¿Le oigo bien? Ok, gracias. Que la penicilina benzatínica se va liberando más lentamente que la procaína. Eso dijo, ¿verdad? Correcto, correcto. Ok, gracias. Correcto. O sea, son también depósitos intramusculares y la penicilina se va liberando y se encuentra penicilina hasta por 30 días en la circulación del paciente, ¿verdad? O sea, son largos periodos. ¿Ok? Sí, gracias. ¿Respondida la pregunta? Sí, gracias. Cualquier cosa interrumpen, por favor. Me hablan, yo le oí perfectamente. No sé si ustedes me oyen bien. Sí se le escucha, doctor. Ok, gracias, Ingrid. Entonces, ojo, penicilinas naturales. Fíjense que son inyectadas intravenosa o intramuscular el tiempo que duran para lo que se utilizan. Sin embargo, son sensibles a la beta-lactamasa, esta enzima que desactiva a las penicilinas. ¿Sí? Con eso, es un dato muy importante, ¿verdad? Son de amplio espectro, ¿verdad? Pero principalmente, y por eso es que nos funcionan, es para gram positivos y anaerobios, ¿sí? Importante. También, pues, se trata pacientes con neumonía, que ahora las cefalosporinas que vamos a ver, pues han ido desplazando a las penicilinas con algunas ventajas, ¿verdad? Y las neumonías, muchas de ellas se tratan con cefalosporinas. Treponema pallidum, meningococos, estafilococo aureus, streptococo beta hemolítico, el piógenes, todo eso es el espectro de acción. Todos estos nombres así confusos de bacterias, no quiero enredar en la vida a la hora del examen, no se aprendan todo eso. Sí es importante saber que son de amplio espectro, gram positivos, anaerobios o aerobios. Eso sí, pues es un poquito más importante de los medicamentos que vamos a utilizar. Indicaciones: endocarditis infecciosa, faringitis, faringoamigdalitis, fiebre reumática, sífilis. Y si ustedes revisan en el libro, hace descripciones muy grandes de todo lo que se puede utilizar y la compara con cefalosporinas, en algunos casos que hay que combinarla con algunos, podría ser algún aminoglucósido, porque el aminoglucósido, vamos a ver más adelante, que cubre un poco más de aerobios, ¿sí? Entonces puede combinarse con otros medicamentos y van a haber algunas enfermedades donde describe, en esta, las cefalosporinas de tercera generación nos dan un mejor resultado. Entonces, esto de las penicilinas ha ido, por el tiempo que tienen, por el tema de resistencia, han ido disminuyendo su uso. Yo, he platicado con bastantes personas que trabajan específicamente en un ámbito hospitalario y pues sí se ha reducido mucho su uso comparado con lo que lo utilizábamos antes. Ahora se utilizan bastantes cefalosporinas y realmente, después de todos los argumentos, no encuentro un argumento de muchísimo peso como para ya tenerlas tan aisladas. Sí, yo las he utilizado en algunos casos específicos no mucho tiempo atrás,
porque el costo de una penicilina, y eso vamos a ir hablando poco a poco de los antibióticos, es muy bajo comparado con algunas cefalosporinas y algunos medicamentos, como platicamos en la primera clase, que una dosis puede costar alrededor de 1,000 quetzales. Las penicilinas son medicamentos que son de un bajo costo. Las cefalosporinas, pues su costo es un poco más elevado. En nuestro campo tienen utilidades, se utilizan. Sin embargo, mucho del, por ejemplo, la penicilina cristalina, que tiene que ser de forma intravenosa, tiene que ser diluida en una solución, diluida en suero. Entonces, es muy poco probable que se pueda utilizar en una clínica odontológica. Si se requiere el uso de antibióticos de este tipo, pues tenemos que tener nosotros la obligación y la preparación para diluir y preparar este tipo de medicamentos, o bien tiene que estar el paciente en un ámbito hospitalario. ¿Ok? Su distribución es muy buena en todo el cuerpo, incluso cruzan el líquido cefalorraquídeo. Su eliminación es por vía renal. Esto es muy importante, ¿verdad? Pacientes con algún tipo de problema renal, que no pueda filtrar, que no tenga una filtración adecuada, esto puede hacer que se acumule el medicamento, ¿verdad? Alguna insuficiencia renal, ¿verdad? Penicilinas naturales. Ok. Penicilinas semisintéticas. Y aquí vamos a ver, estas son en general, todas las penicilinas semisintéticas, nuevamente, sensibles a la beta-lactamasa, ¿sí? Casi todas. Aquí encontramos la famosísima amoxicilina, que son de las aminopenicilinas junto con la ampicilina. Y hay otras que son ácido resistentes. Está la penicilina B, que pues se puede utilizar por vía oral, que realmente aquí en Guatemala cuesta muchísimo encontrarlas, y están las penicilinas isoxazólicas. El grado de resistencia a los ácidos gástricos es diferente en unas y en otras. El espectro antibacterial también es un poco diferente. Y vamos a entrar a esta familia, aminopenicilinas. De esto les sugiero agarrar su libro y leerlo. Ojalá ya lo hayan leído. Las aminopenicilinas son 2 penicilinas semisintéticas de amplio espectro, bactericidas. Al ser de amplio espectro es gram positivos, gram negativos, pero son sensibles a la beta-lactamasa y han sido muy afectadas por el tema de resistencia. Y son la amoxicilina y la ampicilina. Estas las utilizamos por vía oral. Tienen una buena absorción por vía entérica, por vía oral. La amoxicilina un poquito mejor que la ampicilina. La amoxicilina es un medicamento que utilizamos bastante en odontología. Sin embargo, la amoxicilina tenemos que prestarle muchísima atención porque, como les dije en la primera clase, y esto es muy importante, los antibióticos son una ayuda para nosotros en nuestros tratamientos. No son únicamente lo que podemos, vamos a aliviar al paciente no solo con la amoxicilina. Cuando ustedes miran las indicaciones de la amoxicilina, que es mucho para temas de otorrino, para problemas respiratorios, realmente no describe que se puedan utilizar para problemas odontológicos.
para mí, por las características que tenemos en la cavidad oral de una muy buena irrigación sanguínea, ¿sí? Del pH y de cómo nosotros podemos manejar a los pacientes con un tratamiento adecuado, sí son un auxiliar muy importante, ¿ya? Un antibiótico de costo bajo y donde, pues, si lo utilizamos adecuadamente en los pacientes que realmente lo necesitan, el tema de resistencia con ellos, el daño que estamos haciendo al tema de resistencia, creo que no es significativo. Con esto les digo, es un antibiótico que tenemos que manejar muy bien, que tenemos que conocerlo, ¿sí? Que nos sirve muchísimo, pero tenemos que saber bien a qué paciente se lo estamos recetando. Tiene que haber una indicación. Como ustedes sabrán, han oído todas las historias clínicas, soy alérgico a la penicilina. Esto es común que los pacientes nos lo digan. Alergias a la penicilina, ¿sí? A la amoxicilina, aquí vienen cosas raras, que ahí está el doctor Mendoza, el doctor Cheu, el doctor Ramos, creo que está también por ahí, donde a veces en la clínica tenemos pacientes que nos dicen, sí, yo soy alérgico a la hora de llenar su ficha, hacer la historia médica, soy alérgico a las penicilinas. Ok, pero fíjese que estoy tomando este antibiótico desde hace 4 días que me alivió bastante el problema, ¿sí? Y cuando uno mira el antibiótico es amoxicilina. Pero usted dice que es alérgico a la penicilina. Sí, me hice una prueba y me salió que soy alérgico. ¿Ya? Entonces, yo no sé qué opinan, si está el doctor Mendoza, o el doctor Ramos, o el doctor Cheu. ¿Qué opinan de esto? Porque yo digo, o estos pacientes no son alérgicos a la penicilina, ¿sí? O la penicilina pueden ser alérgicos a una penicilina natural. Como jóvenes quieren opinar algo. ¿Me oyen? Héctor. ¿Es por ahí? Héctor. ¿Sí? Te habla Luis Fernando. No sé si me escuchas. Sí se le escucha, doctor. Hola, Luis. Bueno, es que yo en algún momento, hola Héctor, en algún momento leí que puede no haber alergia cruzada entre antibióticos naturales y sintéticos, y por eso le pueden dar amoxicilina a pacientes incluso que son alérgicos a la penicilina. Sí, te oigo. Perdón, Luis, fíjate que no sé si solo yo te estoy yendo entrecortado o... No sé si me escucharán bien los estudiantes. Doctor Luis, ¿podría repetir por favor lo que dijo? Fíjense que quité el internet de donde estoy y puse el del teléfono. No sé si me escuchan mejor ahí. Perfecto, Wicho. Bueno, es que fíjate que yo leí en alguna oportunidad que los antibióticos como la amoxicilina, aunque seas alérgico a la penicilina, que son naturales, los puedes tomar porque son sintéticos. Y yo he tenido varios pacientes que son alérgicos o que han dicho que son alérgicos a la penicilina y han tomado amoxicilina y nunca he tenido yo una problema de alergia, pero yo no receto la amoxicilina en pacientes que sean alérgicos, pero sí he tenido la historia de que dicen una cosa y toman el otro y sin problemas. Gracias, Luis. Es exactamente lo que les decía. O sea, yo si llega un paciente y me dice que es alérgico a la penicilina porque cuando era niño su mamá se lo dijo, yo no me juego la situación y no se la receto. Busco otra alternativa, ¿sí? Pero eso, así como nos describe el doctor Ramos, a todos nos ha sucedido que el paciente llega con la receta de alguien tomando amoxicilina y con historia de que es alérgico a la penicilina, ¿sí? A las penicilinas. Yo no sé, Huicho, qué opinas, pero con la penicilina procaína, vos que sabés mucho de
de anestesia la cantidad de personas alérgicas a la procaína. Yo recuerdo que es una alta incidencia de alergias a la procaína. Entonces, por ahí una vez leí un artículo hace algún tiempo donde probablemente no era alergia a la penicilina procaína, a la penicilina, sino que era alergia a la procaína. Sí, fíjate que entre los anestésicos locales están las dos familias, ¿verdad? Los ésteres y las amidas. Los ésteres, que la procaína es un éster, pueden ser pacientes alérgicos a la procaína, pero en realidad, a pesar de que sí puede ser más elevado que las amidas, sigue siendo baja la incidencia de alergias a este anestésico. Y en el hospital, ¿cuántos pacientes no vimos nosotros en que se les ponía penicilina proca y nunca tuvimos una reacción alérgica? Ya sea por la penicilina o por el anestésico. Claro. Sí, eso es y un poquito más adelante vamos a ver los temas de alergia a las penicilinas y la cantidad de alergias. Describe el libro que en Estados Unidos hay 300 muertes por reacciones anafilácticas a la penicilina, ¿sí? Al año, ¿sí? Y nosotros acá, como dice el doctor Ramos, yo no me acuerdo de haber visto una... Sí, hay alergias a la penicilina y todos hemos visto, pero una respuesta grosera a la penicilina, gracias a Dios, yo nunca he tenido oportunidad de ver. Pero, sí, nos ha sucedido esto, que la amoxi la toman y no les pasa nada. Comparada con la ampicilina, que la misma literatura dice que pueden haber mayor cantidad de reacciones alérgicas. Bueno, vamos a ir pasando por el tiempo. Se distribuyen bien en todos los tejidos, se metabolizan en el hígado y ojo, porque esto como sí lo van a recetar y si estuviéramos en la clínica, yo estoy seguro que ahorita, 2 de mayo, varios de ustedes que están aquí recibiendo la clase ya me hubieran dicho, sí, yo ya receté penicilina en la clínica de exodoncia o algo de endodoncia. Siempre había más de alguien que cuando se recibía esta clase ya había recetado penicilinas. Entonces, ojo con los pacientes con insuficiencia renal. Su excreción, la excreción de las aminopenicilinas, de la amoxicilina, es por vía renal y eso hay que tenerle cuidado. Hay mucha gente que es alérgica a que tiene problemas de insuficiencia renal. Indicaciones, como les decía, pues no hay una real indicación de que pues sea para fines odontológicos, fines dentales. Otorrino, ORL es otorrino, para otitis media, para sinusitis, que sí va un poco relacionada, pero también para infecciones del tracto respiratorio, endocarditis infecciosa, que esa sí va de nuestra mano, ¿verdad? Infecciones bucales y dentales, ahí dice una lineecita, pero realmente, sin embargo, es un medicamento que nosotros utilizamos muchísimo, con buenos resultados. Repito, recuérdense del tema de resistencia, hay que seleccionar bien el paciente que le vamos a dejar este tipo de medicamento porque tiene que ir de la mano del tratamiento, ¿sí? Faringoamigdalitis, infecciones urinarias. Todo esto se puede tratar con aminopenicilinas. Ojo, ya en muchas de las situaciones hay que hacer cultivo si la situación lo amerita. Difíciles los cultivos en nuestro campo. Amoxi, amplio espectro, destruye por beta-lactamasa, se absorbe muy bien en el tracto gastrointestinal. Un par de fotos de amoxicilina y aquí viene un número que yo les dije en un principio que las dosis no eran tan importantes, que yo les iba a ir diciendo. Esta 500 miligramos, ¿sí? Por favor, pónganla con subrayada, con verde fosforescente, amarillo fosforescente, porque sí es un antibiótico que nosotros utilizamos bastante, como se los he repetido, como por
centésima vez ya, pero por favor no queremos ver ninguna receta que diga amoxicilina de 300 miligramos. Ojo también que hay algunas presentaciones de amoxicilina de 875 que casi no se consiguen en Guate, pero también existen, que la de 500 miligramos por el tiempo, la semivida del medicamento, es el que mejor nos funciona en nuestro campo. Entonces, adultos, comprimidos, cápsulas, dependiendo del fabricante, son 500 miligramos cada 8 horas. Durante el tiempo que tengamos necesidad de utilizarlos, regularmente son 7 días, ¿sí? Hay algunas situaciones donde podrían utilizarse 5 días o alguna otra extrema que podría ser hasta de 10 días. En niños hay 2 presentaciones, que es de 125 miligramos en 5 mililitros o 250 miligramos. Esto va a ser un cálculo de dosis que vamos a ver ya en las últimas clases y vamos a aprender a calcular en los niños. El medicamento se da por peso. Con los adultos ya está preestablecido que alrededor de 150 libras son 500 miligramos más o menos. Hay que tener cuidado con el peso de nuestros pacientes. Y en gotas pediátricas pues son 50 miligramos por mililitro. Entonces pues tenemos que saber el peso de nuestro paciente. Niños, indispensable. No podemos o no debemos recetar antibióticos o incluso analgésicos si no sabemos el peso del paciente. Entonces esto pintado en rojo, subrayado, y ya lo anotaron, que seguro se los voy a preguntar en el examen. Y aquí vienen pues otra familia, hasta ahí fueron familia de penicilinas, aminopenicilinas, son semisintéticas. Ahora vienen otra familia de penicilinas semisintéticas, que son las isoxazólicas, ¿sí? Tienen características parecidas, estables en medio ácido, se absorben bien por vía oral, y son la oxacilina, cloxacilina y la dicloxacilina, con la gran ventaja que tienen estas que son resistentes a la penicilinasa, ¿sí? Sin embargo, cuando ustedes empiezan a leer el espectro de acción y los usos, estas penicilinas isoxazólicas no sustituyen a las penicilinas naturales, que la ventaja que tienen es son resistentes a la penicilinasa. Sin embargo, no la sustituyen en algunos usos, ¿verdad? Aquí se absorben bien por vía oral, sin embargo, hay que tener cuidado con los alimentos porque al unirse a las proteínas plasmáticas se absorben más lentamente si son con las comidas. Entonces debe ser o antes de haber comido o después de haber comido, ¿verdad? Estables en el medio ácido, o sea, quiere decir que sí se pueden consumir por vía oral. Lo que les decía, no sustituyen al tratamiento con una penicilina natural que no sea, que la bacteria no sea sensible a la penicilinasa, ¿verdad? No son inhibidas por la penicilinasa, como ya lo vimos, ¿verdad? Y también se excretan por riñón. Este grupo de medicamentos, yo no sé, Luis, si vos has tenido la oportunidad o la necesidad de recetar alguna de estas. Yo particularmente no. Así que, pues, no sé si vos o el doctor Mendoza ha tenido. Y yo la dicloxacilina sí la he utilizado para heridas en piel y funcionan muy bien. Ok. Sí, tiene la indicación de heridas en piel. Ok. La dicloxa, ¿verdad? Les traía ahí la... ¿Sí, doctor Cheu? Sí, igualmente lo que acaba de decirles Fernando, para piel son excelentes, ¿verdad? Muy bien. Entonces está la dicloxacilina. Staph, esta es una una farmacéutica que se llamaba Laprim.
Y aquí hay otras resistentes a la lactamasa, que también son semisintéticas, que está la meticilina y la nafcilina, que prácticamente ya está en desuso. Y las penicilinas antiseudomonas. Estas penicilinas se utilizan básicamente a nivel hospitalario, pacientes inmunocomprometidos, son infecciones nosocomiales, entonces tampoco son medicamentos que nosotros utilicemos en la clínica. Sí, al estar trabajando en hospitales, pues de repente toca ver pacientes quemados, ¿verdad? Que hayan tenido traumas faciales y quemaduras, pero no son penicilinas que nosotros utilicemos en nuestro armamentario para combatir infecciones de la cavidad oral. ¿Ok? Gram positivos, anaerobios, pues son penicilinas, como ya lo dije. Y importante, ¿verdad? Importante. La cantidad de bacterias, el tiempo de evolución que lleve una infección va de la mano de la actividad de los antibióticos beta-lactámicos. O sea, y esto es para mí en todos los medicamentos, analgésicos, antibióticos, no debemos de dejar que se nos salga de las manos, ¿ya? Si estamos viendo que el paciente tiene un proceso infeccioso o va hacia un proceso infeccioso. Debemos de ser acuciosos en un buen examen clínico, en ver cuál es la posibilidad que tenemos de infección, si realmente necesita el antibiótico. Hemos hablado mucho de resistencia y que los antibióticos no deben utilizarse de forma no controlada, ¿verdad? Pero si hay necesidad, no hay que dudar en utilizarlos, ¿verdad? Pues filtración glomerular, riñón, ¿verdad? Y importante sobre las penicilinas, ¿verdad? Que son las alergias, ¿verdad? Héctor. Sí. Héctor, no sé si está conectado el doctor Barreda, pero sí sería bueno aprovechar el momento para platicar respecto a las situaciones clínicas que se presentan cuando llega un paciente y se establece un drenaje y hay cierta fetidez y cómo es el color del pus y todo, ¿verdad? Se podría aprovechar ese momento para darle un enriquecimiento clínico a los muchachos con respecto al diagnóstico de con qué microorganismos nos estamos enfrentando, ¿verdad? Sería bueno, no sé si estará Guillermo, como decía, para que dé un aporte al respecto, para que les permita a los estudiantes tener un criterio clínico hasta cierto punto empírico respecto a la condición purulenta que presenta el paciente en un momento determinado ante una infección X, ¿verdad? Sí, doctor, muchas gracias. Fíjese que no sé si está Guillermo y si Guillermo quisiera decir algo. Sin embargo, doctor Cheu, esta fue la clase que los estudiantes terminaron semanas atrás con el doctor Barreda, ¿verdad? Que fue lo que Guillermo les iba describiendo, pero estaría bien. Claro. Sí, lo que le iba a decir al doctor es que todavía por ahí vamos a hacer una repasadita con cuarto de la clase, porque aparentemente el examen parcial del tema va a ser el otro viernes 12. Entonces tenemos que confirmar eso y de todos modos voy a repasar ahí, Héctor. No excelente. Excelente. Si quieres decir algo más, Guillermo. Excelente, nada más. Muy bien. No, Héctor. Vamos. Bueno, gracias, doctor Cheu. Pues las penicilinas, ¿verdad? Según está escrito, hay estudios que dicen que el 1% y hay otros que hasta el 10% de los pacientes que se les receta una penicilina pueden ser o pueden desencadenar una reacción alérgica a la penicilina. Hasta un 10%, lo cual es alto, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de reacciones. Gracias a Dios, como platicábamos, la amoxicilina es un antibiótico que
rara vez nos produce reacciones alérgicas, y si las produce, no son inmediatas, no son tan agresivas y van en una especie de rash, una erupción en piel, ¿verdad? Y vamos viendo que cada una puede ser un poquito más seria, ¿verdad? Que la enfermedad del suero puede llegar a tener hasta dolores articulares, hay unos que solo tienen fiebre, otros con broncoespasmos, está también la vasculitis, ¿verdad? Que puede llegar a presentarse, ¿verdad? Que es a nivel arterial, ¿verdad? Y un montón de dermatitis, hasta llegar, por ejemplo, en todos los problemas de piel, al síndrome de Steven-Johnson, ya que es una reacción en las pieles y las mucosas, donde pues se van necrosando y es una reacción que puede poner en riesgo la vida, hasta pues llegar por otro tipo de reacciones a un angioedema, que es inflamación de los tejidos de la cara, labios, lengua, párpados, hasta una shock anafiláctico que puede crear un paro respiratorio en cuestión de minutos, diría yo, y que sí sea muy peligroso para la vida del paciente. Dadas todas estas condiciones y que puede haber una posibilidad de que el paciente que nos diga que es alérgico a la penicilina, yo no juego lotería para ver si con la amoxicilina que le voy a recetar el paciente va a dar una de estas reacciones, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho ojo. En la ficha de la facultad nos dicen que hasta abajo hay que ponerlo en rojo, subrayado. Yo lo sigo haciendo igual en la clínica, donde mi ficha es diferente, pero paciente alérgico a la penicilina, alérgico a las sulfas o alérgico a los AINES, ¿verdad? Que el doctor Cheu les va a platicar de eso, o bueno, ya les platicó el año pasado, ¿verdad, doctor? Hay muchos, o no muchos, pero hay pacientes que son... No, Héctor, el tema de AINES es el último tema de cuarto año. De cuarto, exacto, gracias, sí, perdón. Gracias por Eso es delicado, ¿verdad? Hay pacientes que quieren hacerse una extracción a su clínica y le dicen, mire, soy alérgico al ibuprofeno, al diclofenaco, a todo. Entonces, solo puedo tomar acetaminofén, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes que son alérgicos a varios medicamentos, ¿sí? O que son alérgicos a muchas cosas, ojo, en ellos hay que llenar una buena historia clínica porque pueden ser alérgicos a la penicilina y darnos un susto grande. Entonces, ojo con las reacciones alérgicas a la penicilina. Y lo que les decía, ¿verdad? Que el libro dice 300 muertes anuales, ¿verdad? A la puchis, dice uno. Yo me quedo un poquito de duda, pero hay que tener mucho cuidado. Es el que más reacciones alérgicas da y es mayor riesgo cuando se administra por vía parenteral. ¿Cómo tratarlo? Una buena historia médica, hacer una buena anamnesis. Ok, dígame usted, que llene la ficha y hacer todo lo que se necesite, ¿verdad? Para poder concluir si le podemos o no le podemos dar una penicilina. Hay pruebas en el hospital, pues llegaban los pacientes y es un protocolo que se sigue haciendo y se le ponen una prueba de penicilina con el antígeno penicilin oil policilina. Entonces, pues sabían, lo marcaban con un lapicero y si hacía una respuesta inflamatoria muy grande en el antebrazo que se le ponía al paciente, pues este paciente es alérgico a la penicilina, mire cómo se le puso el brazo, entonces de plano no usemos penicilina. O no hubo ninguna reacción, pues puede ponérsele penicilina. Esta no es una prueba, o sea, puede haber alguien que no es 100% fiable, quiero decir, ¿verdad? No es 100% fiable, pero pues está la posibilidad de hacerlo. Héctor, perdón. Sí, doctor. ¿Se ha sabido de casos de que cuando el paciente realmente es alérgico al fármaco que usted tiene ahorita en mención? Eso iba a acabar. Sí.
Sí, dígalo, solamente, por favor. solamente con la prueba puede desarrollar una anafilaxia, ¿verdad? Solamente con la prueba se puede desarrollar una anafilaxia, por lo cual cuando se hace la prueba no hacerla en clínica, sino que hacerla en un hospital por aquello de que haya necesidad de sala de urgencias, ¿verdad? Eso es importantísimo cuando se sospecha que el paciente realmente tiene un problema de ese tipo y que tenemos cierta quisquillosidad así al respecto, es mejor no hacerlo en clínica, ¿verdad? Es importantísimo eso, Héctor, al respecto. Claro, gracias, Únicamente, doctor. para redundar, que hay que tener cuidado con la prueba, ¿verdad? Porque se ha visto que con solo la prueba puede desatar una anafilaxia que nadie la quiere pasar, ¿verdad? Ni el paciente ni uno. Gracias, doctor Chew. Cabal, eso les iba a decir, que están las pruebas, ¿verdad? Pero lo más importante es una buena historia médica, donde si el paciente ya nos dijo que es alérgico a la penicilina, ya no hay necesidad de hacerle pruebas de nada, ¿verdad? O sea, probablemente es un paciente que debe ver un alergólogo, ¿ya? Que ellos son los encargados de alergias, ¿ya? Y no arriesgar al paciente, ¿sí? Y por eso les repito, me dicen que tienen alergia a la penicilina, se busca otra alternativa. Hoy la doctora Heidi hablaba de que hay que tener un botiquín, y en ese botiquín les vamos a pedir que ustedes tengan ampollas de adrenalina, ¿sí? Gracias a Dios, yo creo que esto lo va a compartir el doctor Barreda, el doctor Mendoza, el doctor Ramos, todos los profesores, donde tenemos nuestro botiquín, y gracias a Dios, las ampollas las vamos cambiando porque se vencieron, ¿verdad? Porque yo me pongo a pensar en un paciente que nos hizo una respuesta alérgica agresiva a un medicamento, ¿a qué horas vamos a ponerle una ampolla de adrenalina? Tiene que estar muy preparado, tiene que estar uno muy sereno, y son de las primeras cosas que uno puede perder. Entonces, en resumen, pacientes potencialmente alérgicos a la penicilina, no corramos riesgos. Tener las ampollas de adrenalina, pues hay que tenerlas. Eso es lo que hay que hacer. Pero ya con un shock anafiláctico por un medicamento en la clínica, Dios me guarde. No sé, ¿hay algún comentario para que se sientan en clase? Nadie, mucha, ni una pregunta, ni un comentario. Yo creo que solo el doctor Chevo, el doctor Ramos y el doctor Barrera están por ahí. Están poniendo caritas, pero... bueno. Doctor, yo tengo una pregunta de las penicilinas naturales. Por favor. Todas esas son de amplio espectro, dijo. Sí, todas son de amplio espectro. Correcto. Ah, ok, gracias. ¿Y cuáles serán las indicaciones de la procaína? Disculpe. Pues hay infinidad de indicaciones de donde se puede usar una penicilina procaína. Yo les ponía el ejemplo que nosotros en el hospital donde nos formábamos usábamos inicialmente penicilina cristalina y luego nos cambiábamos a penicilina procaína cuando ya teníamos, digamos, algún control sobre el proceso infeccioso, ¿sí? Pacientes, imagínate una caída en bici, donde pues se enterró la cara y todas las erosiones en el asfalto. Obviamente son pacientes que primero que todo hay que lavar heridas, limpiar y todo lo necesario en el trabajo profiláctico de lo que sucedió. Lavar, limpiar, eso es indispensable en todo, ¿sí? Y utilizar pues una penicilina cristalina que va cambiando a una penicilina procaína cuando ya se está controlada la situación o en algún proceso infeccioso que tuviéramos en la clínica, paciente no alérgico a la penicilina, donde tenemos una infección producida, por ejemplo, por un tercer molar, donde decidimos administrarle una ampolla de penicilina procaína, 800,000 unidades intramuscular,
como una dosis alta de inicio y después ya nos vamos con amoxicilinas o, si el caso lo amerita, con amoxicilina con ácido clavulánico o alguno de estos inhibidores de beta-lactamasa. Esa podría ser el ejemplo. No sé, Guillermo, si nos puedes compartir qué usaban, vos que estudiaste fuera de Guate, qué utilizaban en su momento en el hospital donde te formaste. Igual, Héctor, igual, o sea, como todo es parejo, vamos, la penicilina que es sódica cristalina, la pentrocilina, va, el intramuscular que estás hablando. Lo mismo, vamos, y solo cuando el comité de infecciones del hospital, porque había comité de infecciones, a veces hacían una cosa que ellos le llamaban cóctel, ¿verdad? Donde a veces hacían mezclas de antibióticos dependiendo del caso, pero lo mismo, va. Y la clindamicina, ¿verdad? Que se usa mucho. Y Guillermo, o Luis, o el doctor Cheu, no sé si está José Mendoza, el doctor José Mendoza. El doctor José Mendoza. ¿Cuál es la razón por la cual se ha ido desplazando a las cefalosporinas? Ahorita que vamos a empezar ya con las céfalos. Pues yo siento, Héctor, que no es tanto que las desplace, sino que a veces hay infecciones que pueden ceder a antibióticos, a veces no tan, que pueden ser, entre comillas, menos agresivos, ¿verdad? Y las cefalosporinas, acuérdate que también el precio y todo eso va aumentando, entonces yo siento que a veces se va reservando un poquito más para algún caso más complicado, ¿verdad? Donde vas viendo que no te responde el antibiótico de rutina, ¿no? Porque igual se pueden manejar, ¿verdad? Sí. Sí, Héctor. Doctor, por favor. Sí, yo pienso lo mismo como Guillermo. Lo que ha desplazado un poquito al respecto es el precio de las cefalosporinas, ¿verdad? Yo siento que ahí está el meollo del asunto, que lo oneroso que le sale al paciente. Y usted sabe que usted le receta al paciente un medicamento determinado de una casa que es muy calificada, casa farmacéutica me refiero, y el de la farmacia dice, mire, pero tengo uno que es lo mismo, pero es más barato, y la gente se va por lo barato, ¿verdad? Claro. Eso también afecta, ¿verdad? Por eso el precio es el que les decía, que para mí las penicilinas siguen siendo medicamentos de muy buen uso para infecciones importantes, ¿verdad? Yo veo como una desventaja lo del precio, lo que el doctor Cheu les decía, donde pues una ampolla de una cefalosporina tiene que valer 5 veces más o más de lo que cuesta una de penicilina cristalina o penicilina procaína. Acá en la casa empezó a llover muy fuerte. Espero que no se vaya la luz o no perder la señal, ¿ok? Si eso sucede, pues vemos si nos podemos conectar o cómo hacemos. Entonces, yo, pues viendo las penicilinas, que pues ya vienen de 1948, vamos a platicar un poco de ellos y vamos a ir viendo pues este tema de que se usan muchísimo más que las penicilinas ahora a nivel hospitalario, ¿verdad? Esta es una familia, por así decirlo, entre las penicilinas, son beta-lactámicos iguales, pero dejamos atrás las penicilinas naturales y semisintéticas. Entonces, entre la familia de los beta-lactámicos está la familia de las penicilinas y estas otras que podemos decirle que son primas de las penicilinas, que son las cefalosporinas. Encontraron este señor Brotzu en Cerdeña, en unas descargas de agua negra en Cerdeña, Italia, encontró este hongo, el Cephalosporinium acremonium, en 1948. Y esta es una foto de cortesía del doctor Barreda, mira Guillermo, de este hongo se obtuvieron 3 antibióticos que se nombraron como PNC, pero no esta PNC que está en la foto, ¿verdad? Y del antibiótico C, de la cefalosporina, el ácido 7-aminocefalosporínico, se le adicionaron unas cadenas laterales que hicieron posible producir una gran cantidad de compuestos semisintéticos, ¿ya? Que son las cefalosporinas que actualmente utilizamos, con una acción antibacteriana mucho mayor que la sustancia original que se obtuvo.
Eso es parte de la historia, de dónde viene. Actúan de la misma manera que las penicilinas, inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana, destruyendo la pared bacteriana. Por ende, son bactericidas. También son bactericidas igual que las penicilinas. Ventajas sobre las penicilinas. Aunque puedan ser también destruidos por las penicilinasas, ¿verdad? Son más estables frente a las beta-lactamasas. Y si nos ponemos a leer, yo no sé cuántas cefalosporinas hay, pero ahorita les digo que son hasta de 4ª generación y ya hay de 5ª generación. Entonces, hay muchísimas. Van a ver que esta es más estable a las penicilinasas, esta menos estable. Entonces, ahí pues van a ir leyendo, ¿verdad? Y una de las más estables es la cefalotina, ¿verdad? Y vamos a hablar de alergia. 20% de alergia cruzada con las penicilinas, pero solo un 1% en estudios clínicos. Entonces, a mí me dice un paciente que es alérgico a la penicilina y tampoco le recetamos cefalosporinas. Definitivamente no juego lotería, es la misma familia, anillo beta-lactámico, actúan igual, tengo un 20% de posibilidades de una alergia, tampoco. Así que, Doctor, disculpe. Sí. ¿Podría poner la diapositiva anterior? Sí, claro que sí. La otra. La otra anterior. ¿La otra? Esa. Ahí estamos, gracias. Ahí estamos, doctor, gracias. Ya. Y se clasifican por características generales de la acción antibacteriana. Ya, vamos a ver. Y 1, 2, 3 y 4. Cefalosporinas de primera generación, de segunda generación, de tercera y de 4ª generación. Y ojo que ya hay hasta de 5ª generación. Aquí vamos a ver estas 4. Entonces, en el libro hay una tabla donde ustedes pueden ver un montón de nombres, donde está su estructura química y todo, y el espectro de acción. Las de primera generación son las que nosotros utilizamos o que más se acomodan a nuestro campo. La cefalotina, la cefasolina, la cefalexina, el cefadroxilo. Ese es algo que pues sí tiene una buena cabida en nuestro campo. Gram positivos principalmente y anaerobios. También algunos gram negativos. ¿Sí? Entonces, las de primera generación. Segunda generación, estas casi fueron desplazadas por la tercera generación. Es contra aerobios y gram negativos. Y ahí hay algunos cefaclor, cefuroxima, cefoxitina. Las de tercera generación que tienen bastante uso. Está la famosa ceftriaxona, la cefotaxima, amplio espectro, principalmente gram negativos, aerobios y algunos gram positivos. Estos es más efectiva que la de la segunda generación y es más resistente contra beta-lactamasas que los de las de segunda generación. Y aquí yo estoy haciendo una revisión de los precios de los medicamentos. Ahí esto es muy viejito, pero esta ya valía 5 cápsulas, 411 quetzales, ¿verdad? Amigdalitis, faringitis y los de 4ª generación, ¿verdad? Gram negativos, aerobios, resistentes, los que son resistentes a la tercera generación, más estable a la beta-lactamasa que la tercera generación. La 4ª generación para infecciones nosocomiales nuevamente, pseudomonas, enterobacteria. Entonces, estos de 4ª generación, pues no son de los que nosotros utilicemos mucho en nuestro quehacer, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Y aplicaciones terapéuticas.
aquí al ponerse a leer de cefalosporinas, híjola, yo creo que son de los antibióticos que más se utilizan en la actualidad. Diversas aplicaciones, muchas aplicaciones. Y es donde hacía la pregunta, ¿verdad? Han ido desplazando a las penicilinas y yo veo algunas ventajas. Pues probablemente son antibióticos que pueden tener una mayor especificidad sobre algunos tipos de bacterias. No tienen la desventaja de la penicilina cristalina, que es cada 3 horas una ampolla, aunque sea intravenosa, o la molestia de una ampolla cada 12 horas de penicilina procaína, un pinchazo en la cadera cada 12 horas, ¿ya? Entonces, estas, pues a veces es una diaria, en algunas sí es cada 8 horas, ¿verdad? O cada 12 horas, eso nos da ciertas ventajas, o hay algunas otras que se pueden usar, por ejemplo, las de primera generación, en cirugías donde de forma profiláctica las bacterias que pueden generar la infección son bacterias de la flora cutánea, de la piel. Entonces, iniciando la cirugía o durante la cirugía se le pone una ampolla, 1 gramo, por ejemplo, eso es todo lo que el paciente necesita. Entonces reducimos la posibilidad de tener temas de resistencia con estos usos del antibiótico, ¿verdad? Para infecciones intraabdominales, pie diabético, enfermedad de transmisión sexual, penetra en el líquido cefalorraquídeo, entonces está la meningitis, aunque estos pacientes pues los combinan también con algunos aminoglucósidos y infecciones nosocomiales donde puede haber resistencia a la beta-lactamasa. Y ahí van las de 4ª generación y 5ª generación. No sé si me oyen. Sí, se escucha. Sí, doctor. Sí, se escucha. Está lloviendo muchísimo, entonces no sé si... Sí, así se oye que se está cayendo el cielo. Bueno, un ratito más, si quieren, veamos un poquito más. Y la más usada en odontología, pues es la de primera generación, que hay por vía oral y hay por vía parenteral, ¿verdad? El cefadroxilo yo diría que es a la que pues más utilizamos cuando hay algún tipo de infecciones por causas odontológicas, con buenos resultados, son cada 12 horas, no es antibiótico extremadamente caro, con buena resistencia a las penicilinasas. Sin embargo, pues vamos a ver un poquito más adelante que están los inhibidores suicidas de beta-lactamasa, que puede ser por ahí la decisión. Y otros pues que se usan por vía parenteral, como es la cefalotina, que se usa bastante por esta cefalotina, 1 gramo, han dejado de usar un poco las penicilinas en los hospitales, la cefazolina también un poco, que tienen una buena cobertura para nuestras cosas, para lo que nos toca tratar a nosotros, ¿ya? Que son de primera generación. Y los mecanismos de resistencia a las cefalosporinas, pues muy parecidos a las de las penicilinas, que son la alteración de las proteínas ligadoras de penicilina y las enzimas bacterianas, ¿verdad? Que es la beta-lactamasa, que provoca hidrólisis del anillo beta-lactámico, ¿verdad? ¿Preguntas? Bueno, me interrumpen. Un par de cositas más. Excreción igual es por riñón de las cefalosporinas, al igual que las penicilinas. Cuidado con los pacientes con una insuficiencia renal. Y las reacciones adversas muy parecidas a las de las penicilinas, pudiendo llegar a producirnos hasta una anafilaxia. Denme un segundo, por favor.
Entonces hay que tener pues el mismo cuidado de las cefalosporinas que con las penicilinas. Esta tiene la desventaja que no hay pruebas cutáneas, ¿verdad? Y tiene este efecto, que no es específico de las penicilinas, de las cefalosporinas, ¿verdad? Sino que es algo del metronidazol, que vamos a ver más adelante, que es el efecto antabús. Y en esto, pues yo lo he oído muchísimo en diferentes situaciones, donde, bueno, ahora les voy a escribir qué es el efecto antabús. El efecto antabús es una reacción en los seres humanos, en pacientes que están con tratamiento con algún tipo de antibiótico, específicamente el metronidazol, pero también describe por ahí a las cefalosporinas, donde al combinarlo con bebidas alcohólicas nos genera este malestar, donde se pierde el sentido del gusto, aumenta la presión, náusea, diarreas, les pasa de todo a los pacientes. Sienten que se van a morir de sufrir este tema. Y con los infectólogos que he podido platicar de esto, sí, una amiga me dijo, sí, estos pacientes uno cree que no los va a lograr sacar adelante de lo mal que se ponen. Entonces, yo sí les dejo muy, muy claro de que hay muchos pacientes o muchas personas que de repente les ofrecen una bebida alcohólica y dicen, pues no, muchas gracias, es que estoy tomando antibiótico. Y a mí me parece una muy buena respuesta para no aceptarlo, ¿sí? Porque pues igual se va a metabolizar el alcohol y el antibiótico van a tener que pasar por el hígado, ¿sí? Entonces me parece muy bien y no creo que sea tan indispensable no poder dejar de consumir una bebida alcohólica si uno está bajo un tratamiento de estos. Pero con sus pacientes que ustedes les receten una cefalosporina, sí es muy importante prohibirles que consuman bebidas alcohólicas por la posibilidad de producir este efecto que, como les digo, es específico del metronidazol, pero también describe a las cefalosporinas. También se le llama disulfiram, efecto disulfiram, que es un tratamiento que se usa en pacientes alcohólicos para tratar de que dejen de consumir las bebidas alcohólicas. Y pues tarda hasta 14 días la reacción, así que pues ojo con esto, ¿sí? Bueno, miren, nos vamos a quedar ahí, perdón, está lloviendo muchísimo, no sé si me oyen y no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, estamos mañana, la clase Doctor, es a las... Sí. Buenas tardes, doctor. Una pregunta. Pues yo conozco también a personas que se toman su medicamento, pero con agua gaseosa. No Entonces, oigo, usted menciona el alcohol, pero... ¿Qué manda? Perdón, no le oí. Conozco personas... que toman gaseosa con su medicamento. Entonces, como usted mencionaba, las bebidas alcohólicas, pero respecto a las bebidas carbonatadas. Pues las bebidas carbonatadas no deben tomarse nunca, pero nunca. Ni con... Debe ser algo prohibido para todo, ¿verdad? No podría yo decirle exactamente cuál es la interacción farmacológica que tienen las cantidades de azúcar que puede tener una de estas bebidas con el antibiótico, ¿verdad? Pero definitivamente no es la mejor forma. Siempre es recomendable hacerlo con agua pura, ¿verdad? No es que nos vaya a producir un efecto antabús, que eso es específico del alcohol, ¿sí? Pero creo que no no debería de hacerse.
No sé si Está hay alguien bien, que gracias, nos pueda doctor. aportar algo más. ¿Perdón? No sé si el doctor Ramos o el doctor Cheo o el doctor Barreda quieren opinar más sobre esa pregunta. Perdón, Héctor, ¿la puedes decir otra vez? Es que no escuché, es que Pepe no me dejó vos. Aquí está, mira. Ah, Pepito. Malas juntas, ¿Por qué? Guillermo. ¿Por qué? Mira, ahí está sin hacer nada, mira. Ya se va a ir la luz, apúrense. ¿Qué opinas? ¿Qué opinan de tomar medicamentos antibióticos usando bebidas carbonatadas o con bebidas carbonatadas? Pues mira, así como que documentado de algo así, no creo yo tanto, vos. Yo más me preocupa lo que dijiste, que uno no se echa el traguito si está tomando antibióticos. Yo dejaría de tomar el antibiótico. Vos, no, yo no te oí nada, no sé si... Mejor. Héctor. Guillermo, sí, solo Pepe, espérame, que es que Guillermo estaba diciendo algo y no le oí nada. No, que respecto a las aguas carbonatadas, pues no he tenido yo mayor experiencia mala o algo que me digan que no se puede, ¿verdad, Héctor? No sé si vos lo has leído, y de ahí lo otro que te dije fue que cuando está uno tomando antibiótico y le ofrecen el traguito, lo que hay que dejar es el antibiótico. Héctor. ¿Ah? Muy bien, muy buena respuesta, doctor Barrera. Sí, Pepito. Mira, Héctor, más que todo, la situación es la siguiente. Recordate que estamos tomando medicamentos y antibióticos que nos pueden afectar un poco la flora intestinal. Si vos lo estás tomando con una soda, que la cual también es un poco irritante para el sistema digestivo, te puede aumentar la acidez, ¿verdad vos? Y puede haber un efecto, pues, secundario, no tanto de falta de efecto del antibiótico, sino que te afecte, que te afecte más que todo el sistema digestivo, a vos no es recomendable, ¿no? Perfecto. Sí, yo como le decía Stephanie, pues definitivamente con agua, ¿verdad? Si el paciente le pregunta, una buena respuesta es la del doctor Mendoza, ¿verdad? Por todo lo irritante y todas las cosas malas que puede tener una bebida carbonatada, ¿verdad? Definitivamente, yo creo que nunca se deberían de tomar. Y de plano que con el alcohol, ¿no? Es el doctor Barrera, deje el antibiótico y agarre su traguito, dice, pero bueno. Bueno, mucha, mañana 11:30, ha sido un gusto. Qué bueno que no se nos fue la luz. Ahí nos vemos. Doctor, feliz tarde. Feliz tarde, doctor. Yo sé que... Feliz tarde. Feliz tarde, doctor Corón. Cuida.